Bienvenidos a esta clase magistral donde lo que vamos es a utilizar funciones personalizadas. En este caso en específico, para utilizar las funciones personalizadas, pues un elemento bastante importante es hacer uso de las funciones que ya vienen integradas directamente con Excel. Para poder hacer uso de ese tipo de elementos, hasta ahorita en clases magistrales anteriores hemos utilizado los siguientes 4 objetos, los cuales son importantes notar que eventualmente respetan una jerarquía, es decir, un libro contiene hojas, las hojas contienen un rango de celdas y pues unos rangos de celdas contienen celdas. Hay un elemento que engloba todos estos elementos, que es justamente toda la aplicación de Excel con sus herramientas, que en inglés sería applications. Entonces vamos a utilizar, al igual que utilizábamos range, sheets, workbook, el objeto applications para llamar e invocar cada una de nuestras funciones de Excel dentro de nuestro código. En primera instancia, debemos recordar que cuando estemos utilizando ese tipo de funciones aquí dentro del código, y que va a ser una cosa para nosotros bastante importante, es que todas las funciones van a quedar en inglés. Esta lista que aparece justamente en esta página web que estamos viendo acá, que estoy señalando, nos permitirá tener una lista bastante exhaustiva del uso de la traducción de muchas de las funciones más usadas en Excel. Luego, esto está fenomenal. Lo primero que vamos a hacer nosotros es irnos a la hoja donde dice pregunta 1, recordar que este es un ejercicio que ya hemos trabajado en situaciones anteriores, donde lo que buscábamos era ubicar un precio de unos tiquetes dado un origen que tenemos acá a lo largo de una columna, unos destinos que tenemos a lo largo de aquí de una fila, y eventualmente ubicar la posición de ese tipo de elemento dentro de ese objeto. Entonces, en esa primera instancia que estamos observando, para nosotros va a ser interesante entonces utilizar la función coincidir. Coincidir para que nos esté buscando, ya sea en este listado o en este listado, el correspondiente a la fila y a la columna en la que se encuentra la información dentro de este tipo de tabla. Entonces, como venía diciéndoles, lo interesante dentro del uso de este tipo de funciones en Visual Basic es utilizarlas en inglés. Entonces vamos acá, sabemos que coincidir en inglés es match, pero en muchas ocasiones a veces hay pequeñas variaciones en las traducciones, y nos vamos acá y dice coincidir, efectivamente, coincidir es match. Entonces de aquí en adelante, cuando nos ubiquemos directamente en nuestra hoja de desarrollador y en nuestro elemento de Visual Basic, vamos a utilizar la función match. Vamos a insertar un módulo, una hoja nueva, listo, y vamos a insertar una nueva función que la vamos a llamar valor ticket. ¿Listo? Bueno, ahora cómo vamos a escribir cada una de las líneas, cada una de nuestras frases dentro de este código de Visual. Entonces, es importante darnos cuenta que en la lógica que estábamos trabajando coincidir, pues estamos utilizando un coincidir señalando toda esta fila, un coincidir señalando toda esta columna, y en nuestro caso en específico vamos a utilizar el equivalente a desred para que nos ubique la posición de ese elemento dentro de esta tabla. Entonces vamos a utilizar un coincidir para fila, para columna y un desred. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir
que si vamos a utilizar nuestro DREF necesitamos definir un eje coordenado, que es la esquina de nuestra tabla. Vamos a necesitar que nos digan cuál es la ciudad destino, cuál es la ciudad origen. Bueno, pongamos en este orden para no equivocarnos. Origen, destino. Voy a necesitar una lista de los orígenes para que se haga justamente el coincidir, y una lista de destinos. Una lista de destino. Entonces, en este caso en específico, estamos afirmando que necesitamos 4 parámetros dentro de nuestra función. Ahora bien, lo primero que necesitamos hacer es hacer un coincidir. ¿Listo? Entonces acá, recordemos, nuestro objeto que estamos utilizando es, vamos a utilizar las aplicaciones. En este caso en específico, nuestra función es la función match. ¿Listo? La función match nos pide la ciudad de origen, cuál es la lista donde están esos orígenes. Entonces esto es lo que yo llamé lista origen, y nos va a pedir una prioridad dentro de la búsqueda. Entonces queremos una búsqueda exacta. Recordemos que eso está dado por 0. De igual manera, si queremos buscar la columna, vamos a utilizar application, nuestra función match. ¿Listo? Vamos a buscar un destino dentro de nuestra lista de destino, igualmente la prioridad 0. Entonces, ya acá estamos observando cómo estamos utilizando el objeto sustantivo, entonces, la aplicación match. ¿Listo? Entonces, es bastante interesante porque entonces nuestras funciones están tomando un nombre en específico. Entonces aquí directamente, a pesar de que match tiene las mismas connotaciones, entonces cuando las mismas connotaciones de un verbo, aquí pareciera que fuera más como una especie de adjetivo, ¿no? Entonces estamos trabajando match, y aquí ya vamos a arrancar. Entonces ya hemos encontrado la fila y la columna. Ahorita entonces ya somos capaces de calcular la posición en la cual se encuentra el elemento. Entonces el valor del tiquete va a ser igual a lo que vayamos buscando a través de offset. Entonces nos estamos moviendo respecto a la esquina. Entonces miren lo interesante, donde yo puedo hablar la esquina, filas hacia abajo, columnas hacia la derecha. ¿Listo? Su valor es lo que me interesa. Entonces inmediatamente ya podemos salvar este tipo de función. Yo aquí ya tengo mi archivo grabado en formato XLSM, que es activado para macros. Recordemos que en el caso en que no esté activada esa función, me va a aparecer un mensaje de error diciéndome que no va a poder grabar esa función. Entonces, interesante, valor tiquete. Abramos acá la ayuda para recordar. Nos está pidiendo esta esquina. Entonces esa esquina va a estar fija. Nos va a pedir el origen. Nos va a pedir el destino. Nos va a pedir la lista de origen, lo que les venía diciendo. Esa siempre es la misma. Y nos va a pedir una lista de destinos. Entonces, interesantísimo. Inmediatamente nos está apareciendo la búsqueda del valor. Verificamos si efectivamente Pasto Bogotá. Entonces Pasto Bogotá se encuentra justamente aquí abajo. Corresponde a 125.000.
Entonces vamos a arrastrar a ver si ya tenemos todo debidamente formulado y nos funciona perfecto nuestra función, y efectivamente. Entonces hemos hecho nuestro primer acercamiento utilizando el objeto de aplicación. Cuando estemos utilizando, es bastante interesante porque notemos acá que en muchas ocasiones utilizamos el objeto explícitamente, o sea, range, celda, la que queramos. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos diciéndole, vámonos directamente, le estamos diciendo acá que nos interesa realmente la celda M20, entonces realmente esquina vendría a ser range M20. Entonces no vamos a tener que utilizar ese tipo de esquema de decirle la celda de manera explícita, voy a poder sacarla inmediatamente. Vamos a buscar otro tipo de acercamiento a este mismo ejercicio, y es profundizando en nuestro conocimiento de objetos. Hay dos objetos que ya aquí de manera explícita hemos mencionado en lenguaje natural, pero no los hemos especificado dentro de las herramientas que estamos utilizando, y es todo lo que tiene que ver con los rangos. ¿Listo? Cuando yo selecciono un rango para Excel, él puede, o para Visual Basic, pueden estar hablando de una columna, o podríamos estar hablando de una fila, o incluso de una celda en específico dentro de ese rango. Entonces, una lógica acá. Entonces, lo de rango celda ya lo habíamos discutido, pero lo de un rango, hablar de filas y columnas, eso es algo bastante nuevo. Entonces, vamos a hablar de un objeto columna, de un objeto fila, disculpen. Entonces, esta es una fila. Vamos a hablar de un objeto fila dentro de ese rango de columnas de ceras, y vamos a hablar de un rango columna. Entonces vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de, ejemplo, el rango A1-B5. ¿Listo? Dentro del rango A1-B5 podemos hablar de la primera columna, que corresponderá, en nuestro caso en específico, para este tipo de valor, a la columna conformada por A1, A2, A3, hasta llegar a A5. Entonces, todos estos valores corresponderán a ¿qué? A la columna 1, a nuestra columna 1, dentro del rango A1-B5. De manera análoga va a sucederlo en las filas. Entonces, si estuviéramos hablando de la fila 1 dentro de este elemento, pues nada, estaríamos hablando de A1, B1 y ya. Que solo hemos seleccionado dos columnas. Entonces, eso va a ser interesante, porque entonces vamos a aprovechar ese tipo de opciones para tener una segunda versión para nuestra función de etiquetas. Entonces, vamos a decir, digamos que price ticket. ¿Listo? Entonces, ¿por qué va a ser interesante esto? Porque, pues básicamente, nosotros deberíamos únicamente, seleccionando todo este rango, poder utilizar toda la información de la búsqueda y no tener que gestionar cada uno de los elementos por aparte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a llevar este tipo de función a un lenguaje mucho más específico, al lenguaje natural de nosotros, y es, en la tabla, busque ¿qué? Busque el origen y busque el destino y devuélvame su price ticket, su valor de etiqueta. Entonces, la lógica va a ser igual a la de arriba, o sea, vamos a seguir utilizando la función match. Sin embargo,
no vamos a utilizar de manera explícita, como hicimos acá, la lista origen y la lista destino. Simplemente porque nuestra lista origen, ¿listo?, no es otra cosa que dentro de la tabla, ¿listo?, la columna dentro de la lista de origen, la columna número 1. ¿Listo? Y nuestra lista de destino no es otra cosa que nuestra tabla, la fila número 1. Entonces miren lo interesante que ya empieza a ser, donde yo puedo, en vez de poner estos dos elementos de manera explícita, hablar de la lista origen, la lista de destino como la primera columna de la tabla y la primera fila de la tabla. Démonos cuenta que ya inmediatamente después de eso, nosotros estos dos elementos de acá, fila, columna, voy a poder utilizarlo. Entonces voy a aprovechar y voy a hacer un copy paste, porque van a ser igualiticos. De hecho, por eso fue que llamé lista destino y lista origen iguales, para poder hacer ese tipo de elemento. Y ahorita en price ticket, ¿listo?, ya tampoco me están dando la esquina. ¿Listo? Entonces no voy a necesitar la esquina, porque a mí lo único que me va a interesar ya dentro de mi tabla, lo que se encuentre dentro de la celda, dentro de lo que se encuentre dentro de nuestra celda, y miremos donde se encuentre en fila y en columna. Entonces ya no necesitamos, porque en esa tabla lo que se encuentre en la fila, en la columna que yo esté ya fijando, y me interesa es, al igual que arriba, su valor. Entonces hemos planteado otro acercamiento donde estamos hablando directamente de el mismo contexto, pero ahorita trabajando aún más objetos. Volvernos acá dentro de nuestra cita, dentro de nuestro libro de Excel, y vamos a utilizar price ticket. Entonces price ticket, recordemos, me pide la tabla, entonces voy a ponerle la tabla F4, voy a poner el origen y voy a poner el destino. E inmediatamente nos aparece nuestro resultado, lo arrastramos y efectivamente tenemos los mismos resultados. Entonces ya nos hemos dado cuenta cómo a través de la lógica que le podemos dar a las oraciones podemos construir acercamientos parecidos con herramientas distintas. Voy a seguir para ver ese tipo de esquemas de una manera siguiente. Entonces, aquí este ejercicio ya está de igual manera común para la mayoría de ustedes, donde íbamos a utilizar es un cálculo de los costos que se incurrían directamente para cada uno de los productos. Entonces teníamos cada producto eventualmente qué porcentaje había utilizado en desarrollo, y teníamos los costos totales que se habían incurrido en cada una de las fases de desarrollo e investigación, y queríamos, en este caso en específico, sacar de manera explícita los costos de cada uno de estos productos. Entonces voy a borrar acá para que volvamos a partir desde ceros, y uno de los aspectos importantes que tenemos acá es que la multiplicación de los valores para calcular cada uno de los porcentajes la estamos haciendo de esta manera. Entonces voy a señalar acá y vamos a darnos cuenta
que si yo quiero sacar los costos para el producto 1, pues estoy cogiendo el 21% de 14.804, el 14% de 15.092 y así sucesivamente. Este tipo de operaciones donde estoy mezclando filas y columnas en general no se pueden hacer dentro de Excel. En clases anteriores lo hicimos a través del uso de funciones específicas y eso nos dimos cuenta que era un proceso, por no decirlo más, bastante tricky. En este caso en específico vamos a hacer la implementación de el equivalente a la función suma producto ¿listo? Pero en este caso haciendo el suma producto con dos elementos que se encuentran cruzados. Entonces recordemos que la función suma producto, cuando estoy haciendo estas multiplicaciones, o todo es fila o todos los elementos son filas o todos los elementos son columnas. La razón porque él hace operaciones entre semejantes. Entonces vamos a utilizar ese tipo de situación y vamos a poner nuestra función suma producto, que la vamos a llamar costos, para que calcule estos elementos teniendo en cuenta que estoy trabajando una información en fila y una información en columna. Al igual que estábamos trabajando ahorita, nos empezamos a dar cuenta que tengo dos tablas y que eventualmente dentro de esta tabla me interesa es las columnas y en esta tabla me interesan las filas. Entonces vamos a utilizar esas dos tablas y hablar de las filas y las columnas. Entonces necesito únicamente dos tablas bueno, entonces vamos a irnos acá y vamos a insertar nuestra función costo. Entonces vamos a hacer un costo producto. ¿Listo? En este caso en específico voy a necesitar, vamos a arrancar igual que antes con una fila y una columna. Ya con eso podemos sacar todos los elementos. ¿Listo? Y mejor aún, voy a ponerle acá el número de fases. O sea, a lo que me refiero con el número de fases, me estaría haciendo entonces referencia a desarrollo, lo vamos acá, a desarrollo, investigación, mano de obra, diseño, soporte, etc. Bueno, entonces, en este caso en específico, para hacer ese tipo de cruce vamos a utilizar nuestra función while, o sea, ese condicional de while que nos permitía a nosotros movernos a través de una oración. Entonces, nuestra oración va a ser que mientras, ¿listo? ¿Mientras qué? Entonces, mientras que nosotros no estemos finalizando el número de fases, entonces vamos a decir que si el número de fases, entonces voy a hacer numFase, y el número de fases hasta ahorita es menor, disculpen, es menor o igual al número de fases que me están diciendo que tiene. Entonces acostumbrémonos a siempre poner el fin de esta oración. Entonces, mientras el número de fases sea menor al total de fases, que es ese elemento que estoy poniendo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a empezar a sumar. Entonces vamos a sumar, vamos a hacer la suma, vamos a multiplicar primero, qué pena. Entonces vamos a coger la fila que tenemos acá, bastante interesante, y en esa fila que tenemos ahí vamos a coger la primera columna, pero no vamos a poner la primera columna sino la
la columna que corresponda a la fase. ¿Listo? Vamos a coger el valor y vamos a multiplicarla por la columna en la fila que corresponda a al mismo número de fase. Aquí me equivoqué, no es frase sino fase, al número de fase y su valor. ¿Listo? Entonces, esto que tenemos acá, ¿cómo lo estamos leyendo? Lo estamos leyendo es la columna número fase. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la primera fase, que es desarrollo, entonces la columna número 1 de la fila de la fila que estoy utilizando por la fila número 1 de la columna que estoy utilizando. Voy a multiplicar los dos valores y los voy a sumar. ¿Listo? Entonces, como los estamos sumando, entonces voy a tener que definir antes de hacer la suma que esa suma sea igual a 0. Y adicionalmente voy a tener que definir, para que sea mucho más claro, que el número de la fase comienza en 1. Entonces estamos hablando siempre de la primera fase y demás cosas. Y después de que lo sumamos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos que el número de la fase se pasa al siguiente número de fase, o se aumenta en 1. Entonces, ya hemos arrancado con esos dos elementos y ya por último podemos decirle que el costo del producto es igual a la suma que hemos venido haciendo. Entonces, aquí hemos desarrollado la misma lógica de suma producto, pero en este caso la hemos implementado si está trabajando filas y columnas. Vamos a mirar a ver qué también nos va a ir ahorita. Entonces, nuestro elemento se llama costo producto. ¿Listo? Vamos a abrir la ayuda. Entonces nos pide la primera fila. Nuestra primera fila corresponde a ¿qué? A este elemento de acá, que era el que estábamos diciendo. ¿Listo? Voy a fijar en este caso en específico las columnas. Recordemos que entonces siempre tenemos el mismo número de fases, que en este caso son 8, entonces por eso nuestra fila es de ancho constante. Vamos a trabajar nuestra columna que tenemos acá, que corresponde a una columna por año, y entonces en este caso en específico estaríamos fijando las filas, porque estamos hablando de un número fijo de productos. Estamos hablando de 8 fases, y hemos calculado aquí un primer resultado. Entonces, aquí al parecer algo está sucediendo porque nos está botando un valor de 0, pero no nos está causando ningún tipo de error. Bastante interesante. Vamos a revisar rápidamente qué fue lo que hicimos de erróneo acá. $25, 8. Estamos hablando. Entonces, voy a mirar a ver si estamos cometiendo algún tipo de error acá. Vamos a mirar a ver si sigue multiplicando por número de fase igual a 1. De todas formas, es bueno que aprendamos a saber qué hacer cuando algo sucede un poco mal, para saber entonces cómo podemos afrontar ese tipo de problemáticas. Vamos a ver un segundo.
Yo creo que acá inmediatamente debe dar ya un valor interesante. Voy a aprovechar acá también a arrastrar los valores, en todos nos está dando 1. Esto realmente tiene este tipo de errores cuando bota valores de 1, tiene puro normalmente a veces tiene mucho que ver con algún valor que estamos utilizando de manera errónea en la función costo-producto. Entonces voy a poner aquí un 8. Vamos a ver rápidamente qué es lo que está sucediendo. Efectivamente esa parte está funcionando bien, o sea, no es que estemos escribiendo el nombre 8 de manera incorrecta. Entonces nuestro error está en la suma, pues entonces siempre la suma se está dando 0. Aquí podemos estar utilizando ningún tipo de error, porque recordemos que uno de los grandes errores que cometemos nosotros es olvidarnos aumentar el número, el valor que estoy incrementando acá. Por ejemplo, acá en esto, si eventualmente no lo incrementara, estaríamos siempre quedándose en un ciclo, en un condicional de mientras esto de manera perpetua. Luego entonces nuestro pequeño error se debe encontrar es acá. Columna, fila, columns, rows. Entonces verifiquemos acá muy rápidamente. Pongamos un 5. Grabemos. Miremos acá. Utilicemos esta función, abrámosla. Y efectivamente algo está sucediendo con la suma y nunca está actualizando la suma. Ok, nuestro error está acá. Listo, ya detectamos el error. Qué pena con ustedes. Entonces ahí el asunto era que siempre no estábamos utilizando el condicional porque nunca estábamos entrando a la parte de fases. Entonces voy a hacer un control Z, control Z, control Z, control Z, control Z muchas veces, reconstruir nuestros valores que teníamos acá. Esto está perfecto. Listo, entonces aquí invertimos en la columna la fila que corresponda, rows. Ya no estamos hablando de 1, sino estamos hablando de min fase. Entonces, como veníamos haciéndolo, y el error que teníamos. Entonces, nos damos cuenta que a veces la escritura de nombres nos puede causar problemas, y esos problemas en muchas ocasiones nos van a causar. Entonces miremos que acá ya inmediatamente todo nos está funcionando. Le hago el refresh y hemos calculado nuevamente todos los elementos. Entonces qué pena con ustedes. Nuevamente y ya. Entonces repasando, hemos utilizado 3 nuevos objetos: applications y cells como objeto parte de un rango de celdas, row como un objeto también parte de un objeto de celdas, que es las tablas que estamos haciendo, y hemos visto cómo eventualmente podemos utilizar las funciones que tenemos directamente dentro de Excel
para poder hacer uso de este tipo de herramientas. Eso es todo por este video magistral.